Siendo las 11:31, vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Doy la muy cordial bienvenida a todos y todos los presentes el día de hoy. Muchas gracias por sumarse a esta segunda sesión del ciclo de formación sobre la internacionalización del currículo. Mi nombre es Anouk van den Berg, para los que no me conocen, yo soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago, y les saludo y agradezco su interés y compromiso con este camino a la internacionalización del currículum que busca formar a ciudadanos y ciudadanas del mundo. Esta actividad se ha organizado de manera conjunta entre el Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias y la Unidad de Innovación Educativa perteneciente a la Vicerrectoría Académica, denominado este segundo encuentro como ¿por qué es importante una formación con sello internacional? Mecanismos e instrumentos para internacionalizar el currículo. En este caso en particular, hoy vamos a ver una segunda pregunta que nos permite responder al desafío institucional dispuesto en nuestra política de internacionalización. En este segundo encuentro, en modalidad virtual, debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, tendremos la participación de la directora de la Unidad de Innovación Educativa y Académica del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, Lucía Valencia. Además de contar con una exposición de parte del coordinador de movilidad entrante e internacionalización en casa, Fernando Olmos. Y finalmente contaremos con un pequeño video que nos ha mandado la profesora Raquel Rubio, que es parte integrante del Departamento de Lingüística Aplicada, que justamente, bueno, por el hecho de estar en este momento en Estados Unidos, comparte con nosotros a través de un video su experiencia como profesora que ha implementado algunos mecanismos en el aula con la integración de una dimensión internacional dentro de una asignatura. Las presentaciones tendrán una duración más o menos de 10 a 20 minutos cada uno, para posteriormente dar pie a un espacio de preguntas y respuestas, que esta semana sí o sí vamos a tenerlo, y pedimos las disculpas por la extensión que tuvimos un poco la semana pasada. Sin embargo, mientras pasen las presentaciones, les invitamos a que en la barra inferior de su Zoom pueden encontrar la caja que dice preguntas y respuestas. Les pedimos muy cordialmente que ahí puedan insertar lo que son sus dudas o consultas para que lo podamos recoger al final de la sesión. Habiendo dicho lo anterior, los quiero dejar con la profesora Lucía Valencia, en este caso la directora de la Unidad de Innovación Educativa, que nos va a compartir una presentación. Muy buenos días a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes en este día que está muy hermoso por lo demás. Y vamos a iniciar la segunda sesión de este ciclo de la internacionalización del currículum y del currículum en casa. Y quiero comenzar precisamente con una idea que quedó latente en la sesión anterior y que por lo menos a mí me hizo mucho impacto, y que se refiere a una cifra, ¿verdad? Anouk nos contaba en la sesión de hace 2 semanas atrás que solamente el 1% de los estudiantes de educación superior en Chile tiene posibilidades de experiencia de internacionalización en términos de movilidad, y que esa cifra se reduce en el caso de los estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile solo al 0,6%. Por lo tanto, la pregunta clave hoy día es ¿cómo formamos, cómo desarrollamos competencias internacionales, interculturales en ese 99% de estudiantes que se queda sin esa posibilidad? Efectivamente, la solución, ¿verdad?, la alternativa que tenemos para eso es la internacionalización del currículum, es la internacionalización en casa, que se convierte en una categoría clave de esta propuesta y que apunta precisamente a la integración intencional de las dimensiones internacionales e interculturales en el plan de estudios formal e informal, para todos y todas las estudiantes. Y aquí hay una cuestión bien relevante. Eso incluye a los estudiantes chilenos, a los estudiantes nacionales, pero también a los estudiantes extranjeros,
que en una tendencia del mundo, en una tendencia global, están ocupando cada vez más cupos dentro de nuestras carreras. Hay aquí un par de cifras bien significativas, ¿verdad? Y no desconocidas por lo demás. Desde el año 2011, los flujos migratorios en el mundo han aumentado en casi un 25%, y los estudiantes inmigrantes en la educación superior chilena han crecido un 13% en el año pasado, en el año 2019, y eso ha significado un aumento de 369% respecto a la década pasada. Hoy día en la educación superior de nuestro país hay 16.000 estudiantes extranjeros, y evidentemente eso nos pone en una obligación, en una necesidad relevante de considerar cómo esos estudiantes tienen también acceso, ¿verdad?, a una formación, a una educación que dé cuenta de su origen, que dé cuenta de su diversidad cultural y de necesidades específicas cuando se insertan en otro medio. Desde esa perspectiva, la internacionalización en casa apunta fundamentalmente a un acceso inclusivo para todas y todos los estudiantes. ¿Cuál es la perspectiva fundamental que hay detrás de esta modalidad, de esta intención de que nuestros estudiantes tengan acceso a experiencias de internacionalización en un espacio local? Aquí vamos a detenernos en una cuestión clave y una realidad con la que todos debemos convivir, y que es la complejidad del mundo en estos momentos, donde uno precisamente de los fenómenos sociales más relevantes que estamos experimentando tiene que ver con los procesos migratorios, en muchos casos procesos migratorios de carácter forzoso, donde no está precisamente la voluntariedad de personas que quieran desplazarse o dejar sus lugares de origen. En esa misma tónica se encuentran los problemas medioambientales, los problemas que han sido definidos además como problemas sociocientíficos que también nos ponen en alerta sobre tensiones que están ocurriendo hoy día en el mundo contemporáneo, o los episodios recientes que hemos vivido tanto en el extranjero como en nuestro país respecto a tensiones o discriminaciones de origen racial, o esta pandemia, esta emergencia sanitaria que hoy día tiene al planeta todos juntos, ¿verdad?, tratando de solucionar un tema que nos deja un futuro de bastante incertidumbre. Este escenario, que eventualmente por las imágenes podría parecer bastante catastrófico, nos está dando cuenta de la complejidad de la realidad contemporánea, nos está dando cuenta de la necesidad de tener que formarse en una perspectiva global más amplia, precisamente para poder acceder a ese mundo y a esas complejidades que, si bien se manifiestan en muchos casos a nivel local, hoy día somos perfectamente capaces de darnos cuenta que tienen origen, repercusiones o consecuencias que son de nivel planetario. Los problemas que vivimos en Chile hoy día podemos equipararlo con otras manifestaciones que están teniendo lugar en otros territorios del planeta, y desde ese punto de vista debemos preparar a nuestros profesionales para acercarse a esas problemáticas. ¿Cómo formamos? ¿Cómo desarrollamos competencias, habilidades para que nuestros futuros profesionales en cada una de sus disciplinas se acerquen a poder lidiar con esos problemas, hacerse parte de esas responsabilidades? Elegí una serie de imágenes que son de la universidad, que dan cuenta de procesos formativos y de los compromisos que tiene cada una de las carreras o de las unidades académicas con los problemas que están teniendo lugar hoy en el mundo, y con una
perspectiva que debería apuntar a que la formación diera lugar al desarrollo de una ciudadanía global. Cuando estamos hablando de una ciudadanía global, pensamos precisamente en estas sociedades mundiales, en estas sociedades globalizadas e interconectadas, que requieren de ciudadanos y de ciudadanas con una perspectiva crítica, conscientes del entorno en el que habitan, y que puedan participar tanto a nivel local y global para solucionar las problemáticas de las que forman parte. Evidentemente, para poder desarrollar una ciudadanía global se requiere que estos futuros profesionales tengan experiencias que permitan desarrollar su pensamiento crítico. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de algo más que el desarrollo de habilidades de tipo cognitiva. Estamos hablando de la posibilidad de entender los contextos en los que se vive, de entender la situación social de la cual se es parte, de comprender cuáles son las causas que han provocado esas situaciones y esas condiciones sociales, pero sobre todo, además, de tener la posibilidad de indagar, de construir y de crear posibilidades que cambien esas condiciones, que las modifiquen en la perspectiva de avanzar hacia sociedades más justas, hacia sociedades más democráticas. Eso nos pone un desafío importante, porque evidentemente eso de alguna manera significa que tenemos que repensar nuestras maneras de enseñar, que tenemos que dar cuenta de nuevos temas, de nuevos problemas, y de relacionar esas necesidades con la posibilidad de que nuestros estudiantes se formen en competencias interculturales, en competencias lingüísticas, no solo en términos de que puedan entender otros idiomas, sino que también en términos de que puedan entender, empatizar con nuevas y distintas realidades culturales, y ver cómo a través de su formación y de su ejercicio profesional se acercan a solucionar los problemas diversos que tienen la realidad contemporánea hoy en día. Hice aquí un esquema de las competencias que están declaradas en el sello USACH, de las competencias que declara precisamente la política de internacionalización del currículum, y como ustedes pueden ver, hay ahí aspectos que se tocan, aspectos comunes, pero también aspectos que se profundizan. Cuando hablamos de internacionalizar el currículum, no abandonamos, sino que profundizamos las competencias del sello de la Universidad de Santiago de Chile, pero avanzamos de lo que definían como un trabajo en equipo hacia una perspectiva que apunta a trabajo en equipo, por ejemplo, diversos y multiculturales. Avanzamos hacia el análisis crítico y comparativo con otras sociedades, con otras comunidades, con otras culturas, o a una comunicación que no ponga solo el foco, como decía antes, en el conocimiento de otros idiomas, sino que también a una comunicación que dé cuenta de las posibilidades de relación intercultural. En esa medida, esta política, ¿verdad?, y esta perspectiva avanza en definir competencias de desarrollo profesional que, por ejemplo, permitan que nuestros futuros egresados, que los profesionales que se titulan en la Universidad de Santiago de Chile, aprecien la relación entre su campo de estudio a nivel local y sus prácticas profesionales en otros lugares, que tengan capacidad para aplicar prácticas y estándares internacionales dentro de su disciplina o área profesional, que posean habilidades para pensar de manera global y considerar las problemáticas desde una variedad de perspectivas, o que puedan tomar decisiones locales considerando las consecuencias que esto tiene a nivel internacional, o viceversa, que sean capaces de analizar críticamente las decisiones internacionales que se toman y cómo éstas pueden afectar nuestra realidad local. He seleccionado algunas en esta presentación,
hay más de ellas, pero precisamente este debería ser el horizonte que deberíamos empezar a incorporar en nuestras prácticas docentes, en nuestro currículum, como una meta para ir avanzando hacia una formación más integral del estudiantado y que le permita acercarse a estas realidades globales. Y ahí juega un rol relevante la tarea de la docencia. Y aquí, ¿verdad?, ponemos al docente, a la docente, a los académicos que están formando a los estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile en un rol protagónico, en la medida que es ese actor el que toma las decisiones curriculares para la formación de esos estudiantes, y que debería tener en consideración la formación de estos ciudadanos y ciudadanas que van a tener que insertarse en un mundo complejo, en un mundo que nos ofrece de manera muy inesperada sorpresas, o contextos o condiciones que tenemos que afrontar, y que en muchos casos, ¿verdad?, pone una gran responsabilidad en los profesionales que están en diversos ejercicios. En ese sentido, señalar que lo que enseñamos, que las decisiones que tomamos respecto a qué enseñamos, cómo enseñamos, y diría yo sobre todo, para qué enseñamos, deberían convertirse en una reflexión permanente que a los académicos precisamente nos lleve a pensar, a decidir de manera profunda por qué estamos tomando esas decisiones, cuáles son los propósitos de los profesionales que aspiramos se titulen de nuestra universidad. Y para eso es clave que entendamos que el currículum, que lo que enseñamos es una construcción sociocultural, es una construcción que tiene historicidad. Lo que estamos enseñando hoy día, evidentemente en cada una de las disciplinas, no es lo mismo que se enseñaba hace 50 años, pero no solamente porque haya avanzado la disciplina en términos de su conocimiento, porque haya avanzado la investigación, sino que también porque el mundo es distinto, porque las necesidades son otras, y desde ese lugar, desde esa posición, permanentemente deberíamos estarnos preguntando cuáles son las necesidades que está resolviendo, a las que está respondiendo lo que estoy enseñando, y sobre todo, diría yo, cuál es el propósito de esa formación. En la sesión de hoy día queremos avanzar en eso. En la segunda parte, precisamente, profundizaremos en esos mecanismos, a través de qué modo, y sin tener que movernos, sin que nuestros estudiantes tengan que salir del país y de su casa de estudio, podemos acercarnos a estas realidades. Vamos a dar algunas nociones sobre esos mecanismos, cómo incorporamos literatura, por ejemplo, que dé cuenta de contextos culturales diversos, cómo implementamos una colaboración internacional en línea, que hoy día parece más posible que nunca, ¿verdad?, a propósito de la realidad que estamos viviendo. En eso profundizaremos en la segunda parte de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Agradecemos esta introducción súper clara sobre efectivamente este enfoque que estamos teniendo el día de hoy sobre el por qué. Por qué efectivamente es necesario, por qué es relevante. Y ahí justamente es donde, bueno, vamos a dar el paso a Fernando Olmos. Fernando normalmente es el coordinador de movilidad entrante. Eso significa que normalmente se enfoca en la principal atención de estudiantes que nos visitan. Dado el contexto de la pandemia y los cambios que están sucediendo en cuanto a la movilidad física internacional, hemos visto, digamos, una reingeniería, además en el contexto que ya se venía definiendo por la política de internacionalización, de agregar al quehacer de la Oficina de Relaciones Internacionales de la internacionalización en casa, como lo mencionaba Lucía también.
Por ende, el rol agregado que Fernando reciba hace un par de semanas, digamos, tiene que ver justamente con la coordinación de nuevas iniciativas que tienen que ver con la internacionalización en casa, y particularmente aquí de la parte curricular. En cuanto a la coordinación, y ahí también viene en conjunto claramente la coordinación que tenemos con la unidad de innovación educativa, que es tan clave para esto. Por ende, les voy a dejar con Fernando, que les va a profundizar un poco más acerca de qué mecanismos existen. Vamos a ver ahora lo práctico, cómo usted podría implementar estos elementos dentro de sus asignaturas con algunos ejemplos. Así que adelante, Fernando, les dejo contigo. Muchas gracias, Anouk. Hola a todos y a todas, les agradezco que se hayan sumado a la presentación, a nuestro webinar del día de hoy. Espero que todos estén de buena salud. Para iniciar la presentación, vamos a partir compartiendo un poco algunas ideas y algunos conceptos que quiero que ustedes participen directamente. Les voy a compartir un Mentimeter, que es una actividad en que ustedes van a tener que ingresar a través de un link que van a visualizar en la sección de chat, y podrán participar de esta actividad antes de que hagamos la presentación. Van a empezar a observar que estoy compartiendo una pantalla. Un momento, por favor. Y van a tener un chat de mi parte. Un momento. Pido que se ingresen al link que aparece ahora en el chat. Es un link muy sencillo. Simplemente van a tener que ingresar a ese link y observar la pregunta que va a aparecer en pantalla, que es: ¿cuáles valores interculturales considera usted que se pueden fomentar a través de la internacionalización del currículum? Les pido por favor que antes de que comencemos la conversación, piensen cuáles son los que ustedes creen más probables de incorporar. El link les va a pedir la opción de incorporar dos conceptos, dos palabras, y los vamos a empezar a socializar en conjunto cuando comiencen a aparecer en pantalla. Por favor, profesores, profesoras. Pueden ingresar al link que aparece en la parte inferior. Si alguien tuviera algún problema técnico para realizarlo, también nos puede dejar sus ideas en el chat. En la parte inferior del chat aparece el link en el cual les estoy pidiendo que puedan ingresar para responder la pregunta: ¿cuáles valores interculturales considera usted que se pueden fomentar a través de la internacionalización del currículum? Fernando, creo que tienes que activar algo, porque efectivamente hay algunos que han respondido, Sí. pero no aparecen. Un momento, por favor. Asegúrate de que esté activo el link. Yo creo que eso... Sí. Un momento, por favor. Acá está. Un momento, por favor. Ahora les voy a compartir otra pantalla, que la alternativa que nos permite visualizar. Anouk, ¿me puedes confirmar, por favor, que se está visualizando? Sí. Muchas gracias. Los profesores han compartido una importante cantidad de conceptos que creen que son importantes que se puedan fomentar a través de la internalización del currículum. Vemos en muy importante cantidad que uno de los valores que se plantea posible de fomentar gracias a estas herramientas de interculturalidad, de diversidad, es la tolerancia, el respeto, la empatía, la solidaridad.
Hay otros que son relevantes también, que sin duda podemos a través de las actividades de internacionalización, a través de la digitalización, a través de la incorporación de un pensamiento crítico, también fomentar, por ejemplo, el trabajo en equipo, la cultura, el autoestudio, y en otro tipo de acciones que también vamos a revisar a través de este taller, este ciclo de formación, elementos como el intercambio de idiomas, la equidad y la igualdad, a través de todos los mecanismos y las metodologías que la internacionalización del currículum tiene disponible para los estudiantes y los profesores como instrumento para trabajar de una manera más sencilla un elemento un concepto que está partiendo con fuerza y particular fuerza en tiempos de pandemia, en el cual hemos encontrado una alternativa para realizar la docencia en estado de, comillas, emergencia, pero con un alto compromiso y un alto estándar de calidad, sin olvidar elementos que son también fundamentales. Por ejemplo, arriba de empatía vemos la tolerancia a la frustración como un elemento que los profesores consideran también posible de considerar como valor intercultural a través de la internalización del currículum. Pero esto nos da pie para poder iniciar nuestra presentación que vamos a compartir a continuación. Está acá. Que hemos denominado ¿qué mecanismos existen para implementar la internalización del currículum? Tal como le explicó Anouk, soy el coordinador de movilidad internacional y de internalización en casa a partir de este semestre, considerando el actual escenario que nos pone un desafío también institucional de incorporar estos elementos con mayor fuerza en el campus. Tal como les comentó también Anouk y Lucía en la presentación de hace algún momento, la internalización en casa nos pone ciertos desafíos para responder acciones que no podemos concretar por determinadas razones. Por ejemplo, que el 99% de los estudiantes no tiene acceso a una experiencia de movilidad física. Por tanto, tenemos que también atender ese 99% de estudiantes que se queda en el país. Y considerando aplicar conceptos de internalización que nos permite garantizar, por ejemplo, los resultados de aprendizaje, generando perfiles de egreso para en que los estudiantes tengan una competencia internacional que los permita desenvolverse en ambientes diversos y capacitarlos para un mundo interconectado, en que la tecnología y la ciudadanía global es la tónica actualmente. Estos procesos formativos considerados de internacionalización los vamos a dividir en dos fragmentos, en dos secciones: la internalización curricular y la internacionalización extracurricular. Particularmente en este taller vamos a revisar con mayor detalle los correspondientes a lo curricular, sin dejar, por cierto, los extra por fuera. Hemos identificado 6 recursos o 6 mecanismos bastante importantes que nos permiten incorporar elementos y competencias internacionales, interculturales y globales en los estudiantes. Los podemos observar en esta pantalla. Lucía ya adelantaba un poco respecto al enfoque bibliográfico, la incorporación de literatura y bibliografía con un componente intercultural e internacional en las clases, la digitalización para la internalización, utilizar las herramientas que nos pone la tecnología para realizar la función estudiantil y la función académica, la incorporación de elementos idiomáticos diferentes al español. En este fragmento vamos a tener incluso 2 talleres al final de este ciclo de capacitaciones para profundizar en ellos, las actividades extracurriculares, informales, que en la universidad particularmente tenemos una fortaleza enorme en ese sentido, el mecanismo de interculturalidad y pensamiento crítico, y en la última línea, en el sexto lugar, un enfoque en el cual podemos quizás observar mayor cantidad de mecanismos unidos
que es el enfoque de articulación entre investigación e internacionalización. Tenemos que revisar rápidamente cuáles son los recursos que los docentes tienen en la USACH para poder profundizar o utilizarlos en sus propias clases, en sus asignaturas. Vamos a revisar rápidamente, por ejemplo, que en el enfoque bibliográfico, en esta incorporación de literatura y bibliografía con un componente internacional en la cual podemos pasar a revisar autores, a observar la nacionalidad la procedencia de estos autores y cómo se incorpora ese conocimiento en los estudiantes. En la universidad contamos con un servicio de bibliotecas destacado, que tiene 19 bibliotecas especializadas alrededor, al interior del campus, según áreas del conocimiento, una gran biblioteca central que es un orgullo para nuestro campus contar con ella, y ya desde hace algunos años, y con un gran trabajo, se ha potenciado la biblioteca digital, con acceso a fuentes nacionales e internacionales. Nuestra biblioteca es de las más poderosas a nivel nacional respecto a acceso a fuentes y a revistas especializadas, garantizando recursos de hemeroteca, de acceso digital para los estudiantes, con contenido, por cierto, gratuito y sin solicitud de mayores autorizaciones, más que su correo institucional. En digitalización para la internalización, este semestre particularmente hemos observado que tenemos una batería de recursos muy relevante. Tenemos la nueva licencia de Google Suite, la licencia de Microsoft Teams, las licencias de Zoom, por lo mismo que estamos nosotros trabajando en este momento, en este ciclo de capacitación, la guía de aprendizaje activo online, que seguro ustedes han revisado y que nos apoya, y de modo presencial, laboratorios de computación en el campus y disponibilidad de computadores para los estudiantes y para los profesores para que puedan desarrollar su función. En la incorporación de elementos idiomáticos diferentes al español, vamos a destacar la metodología CLIL, que es la abreviación de Content and Language Integrated Learning, una metodología que vamos a revisar con detalle en la última sesión de este ciclo de capacitaciones, que nos permite incorporar, hacer formación académica al mismo tiempo de utilizar un idioma extranjero como elemento de comunicación y de formación de estudiantes. Tenemos el soporte de la UNIE, que nos acompaña la directora en esta ocasión, Lucía Valencia. Tenemos las plataformas de videoconferencia y los congresos internacionales, que sabemos que en nuestro campus son un elemento recurrente de contar con invitados internacionales para que los estudiantes y los académicos y funcionarios puedan participar de modo preferente. En la interculturalidad y pensamiento crítico tenemos una serie de instancias que se permite incorporar como un elemento que los estudiantes pueden visitar, pueden participar, pueden ser parte de ello. Por ejemplo, las mesas territoriales en las cuales la universidad participa a través de la coordinación de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, la realización de muchas iniciativas respecto a migrantes. Tenemos la Escuela de Español para Migrantes Haitianos, que se desarrolla en la Facultad de Humanidades, el Centro de Estudios Migratorios, el Festival Cultura Migrante, que mezcla actividades de extensión cultural con la incorporación de migrantes en las aulas y en el campus universitario, por lo cual tenemos una serie de actividades que nos ayudan a instalar este mecanismo en las actividades docentes. En el enfoque de articulación entre investigación e internacionalización, están los vínculos estratégicos que la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, junto con el Departamento de Relaciones Internacionales, desarrollan, en lo cual podemos destacar los convenios marcos, los convenios específicos, los acuerdos de cotutela que nos permiten realizar tesis de titulación en conjunto con otra universidad en alguna parte del mundo o de Chile. Y por cierto, tenemos el programa de movilidad estudiantil y de movilidad docente, que nos permite que académicos y estudiantes vayan y vengan a realizar actividades estudiantiles o de investigación. Y en el quehacer extracurricular también podemos considerar la movilidad internacional de cursos cortos, estadías de formación, las actividades deportivas con los campeonatos internacionales en los que la universidad participa,
y todas las articulaciones de extensión del departamento del mismo nombre y los vínculos estratégicos que la Vicerrectoría de Vinculación tiene en territorios de Chile y en otras conexiones del mundo. Vamos a preguntarnos cómo implementamos mecanismos de instrumentos dentro de los programas de estudio. Y aquí, por ejemplo, vamos a revisar rápidamente algunos ejemplos bibliográficos en que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de incorporar contextos interculturales, haciendo diferencia entre lo que se genera en Chile y lo que se genera de investigación en otras partes del mundo, haciendo contrastes entre los análisis que los autores y las autoras tienen, y haciéndonos preguntas, por ejemplo, como si la bibliografía incorpora una variedad de autores que reflejan contenidos diversos de alcance nacional, internacional y o intercultural, hacer que el estudiante descubra las diferencias y semejanzas en un estudio realizado con similar propósito, pero en lugares distintos, en momentos de la historia que son distintos, y que nos permiten hacerlo de forma presencial cuando estamos en el campo a través de la bibliografía y del material que tiene bibliotecas, o digitalmente actualmente a través de los accesos que también contamos en el campus. Estamos considerando que durante este periodo tenemos otro mecanismo muy activo, el uso de las plataformas digitales, de videollamadas o de aulas virtuales, por ejemplo Zoom, Teams, la opción de Google Meet, que nos permite realizar clases de manera sincrónica, generalmente es lo que hemos estado presenciando, pero que de modo grabado, como está ocurriendo con este taller, se pueden también ofrecer de manera asincrónica, es decir, que una persona que está en una zona horaria diversa o que por alguna razón decide trabajar, estudiar en un horario alterno, no tradicional, lo puede concretar. Podemos también a través de estas plataformas lograr que los estudiantes de una forma asincrónica trabajen con pares y colaboradores en otras partes del mundo. Una de las secciones que es muy frecuente observar en los cursos de colaboración virtual online internacional, que son los denominados cursos COIL, que vamos a tener una experta en este ciclo de talleres que nos va a ayudar a observar cómo trabajar en este tipo de cursos en que desde un 5 a un 15% de la formación se puede realizar a través de colaboraciones con otras universidades, con otras partes del mundo, particularmente entre los estudiantes para que concreten y realicen sus trabajos de investigación, sus propuestas de estudio, sus pesquisas en concordancia y en acuerdo con lo que también están realizando en el mismo tema estudiantes de otras partes y de otras universidades socias. En este elemento, que es otro mecanismo, que es la incorporación de elementos idiomáticos diferentes al español, es importante que nos hagamos algunas preguntas como las que ustedes observan en la pantalla. Principalmente pensando en qué metodologías de las existentes se adaptan a mis necesidades docentes para incorporar un segundo idioma como lenguaje de instrucción. Muchas de estas preguntas las vamos a observar con bastante detalle en la última sesión de este ciclo de formación, que es particularmente en el taller de CLIL, que es una metodología que nos permite incorporar el uso de un idioma distinto al vernáculo a la formación de los estudiantes. Por lo tanto, tenemos que pensar, si es que queremos internacionalizar nuestra asignatura, nuestro programa, incorporando un idioma extranjero, ya sea en la totalidad de la formación o en un segmento, o en ciertas tareas del curso, pensar en esta alternativa como una fuente de desarrollo de habilidades interculturales también. Por ejemplo, podemos crear espacios de interacción entre los estudiantes a nivel local o internacional que les permitan además desarrollar la práctica lingüística. En lo más curricular o en lo que ocurriría dentro de la sala de clase, podemos pensar que en definir tópicos de la materia para realizar rondas de discusión o conversación entre los estudiantes utilizando un idioma extranjero,
o utilizando bibliografía que está en un idioma extranjero. Y en lo extracurricular podemos, por ejemplo, si queremos incorporar un elemento de un idioma diferente, podemos considerar que tenemos una batería importante de seminarios, en este caso durante la pandemia, webinarios, con autores y participantes extranjeros e internacionales que exponen en un idioma distinto y ayudan a los estudiantes, por cierto, a familiarizarse con el idioma diferente. Por cierto, tenemos que tener en este caso la consideración que hay diferentes alternativas de incorporación de elementos de idiomas extranjeros en la formación, y también considerar que los estudiantes tienen niveles superiores o inferiores de conocimiento de inglés o del idioma que queremos incorporar. Por lo tanto, los estudiantes pueden también optar a diferentes opciones y hacer acciones o tareas diferenciadas según la capacidad o el conocimiento de idioma extranjero que tenga el estudiante participante. Respecto a interculturalidad y pensamiento crítico, que es otro mecanismo que es importante de considerar, lo tenemos que fomentar respecto a lo local, que es la incorporación de lo global con lo local, haciendo que los estudiantes piensen cómo solucionar problemas que están en su entorno inmediato o en el país, con casos o instrumentos que se han observado, se han realizado en el exterior. Ese es uno de los enfoques que vamos también a profundizar un poquitito más con la incorporación de migrantes, por ejemplo, o de comunidades distintas a la nacional en la sala de clases, que permita al estudiante generar pensamiento crítico y hacer diagnósticos con una perspectiva no solo local, sino que comparada con la realidad que personas de otras partes del mundo tienen o desarrollan. Y este último enfoque de articulación e investigación es quizá el que puede incorporar mayores elementos de todos los anteriores, o diferentes mecanismos, mejor dicho, en el cual podemos emplear herramientas de digitalización y comunicación remota, y utilizar también una segunda lengua como herramienta de comunicación con una empresa o institución que reciba a los estudiantes chilenos de nuestra universidad como pasantes para prácticas profesionales, como prácticas de investigación, pasantía de investigación, elementos que ahora tenemos incluso más detallados y más regulados gracias a la firma y ratificación de una normativa, de un reglamento de movilidad estudiantil que incluye estas secciones de trabajo que son particularmente provechosas. Por ejemplo, que se desarrolle una tesis de pregrado, de posgrado, de manera conjunta y que sea supervisada por colegas internacionales en otros idiomas posiblemente, en otras partes y en otras universidades en las cuales estamos vinculados. ¿Cómo lo vamos a concretar? Aquí tenemos una sección de 7 elementos que la Oficina de Relaciones Internacionales puede hacer o puede apoyar respecto a la gestión, la asesoría, la orientación, coordinar, implementar, articular y ejecutar acciones que vayan en fomento de la construcción de una sala de clases global, que sea de forma colaborativa, con elementos internacionales y también online. Por cierto, si es que ustedes requieren el apoyo para incorporar elementos de este tipo o generar acuerdos bilaterales para trabajar en conjunto con otras universidades, la Oficina de Relaciones Internacionales, el DRI, está disponible para que podamos construir este tipo de tareas en conjunto. Y también, ya que este ciclo está en conjunto, en trabajo con la Unidad de Innovación Educativa, esta área también nos aporta desde el punto del desarrollo de la docencia, de la formación inicial docente, la gestión e innovación curricular y en las áreas de tecnologías de la información. Particularmente estas dos últimas, gestión e innovación curricular, nos van a apoyar en el acompañamiento para incorporar elementos interculturales e internacionales de forma intencionada dentro del currículum de cada asignatura que ustedes planteen interculturalizar o internacionalizar como fuente de apoyo para el estudiante. Dejamos en sección aparte, completamente aparte, lo extracurricular, en el cual hay una oferta extracurricular poderosa en la universidad,
particularmente acciones dentro del campus, pero también en un plantel, en un campus que está inserto en la ciudad capital de Chile. Tenemos una capacidad de actividades extracurriculares inmediatas, cercanas, nacionales y, por cierto, a través del TRI, internacionales, en que podemos incorporar a los estudiantes internacionales a hacer actividades dentro de la sala, pero también tenemos otro tipo de opciones, como por ejemplo incorporar a los estudiantes nacionales a que participen y observen elementos de la disciplina que se vinculan con actividades de extensión en el campus o actividades culturales, deportivas que se desarrollan en Chile o en otras partes del mundo. Y como un último ejemplo, un programa de interculturalidad e internacionalización hecho por y para estudiantes, que es el programa USACH Sin Fronteras, que ojalá que ustedes puedan fomentar y también utilizar como un apoyo para los estudiantes que tienen intereses interculturales, porque se ha configurado como un programa que se creó a través del Departamento de Relaciones Internacionales para desarrollar actividades que fortalezcan la internalización dentro de la misma universidad, utilizando actividades lúdicas, recreativas, para crear espacios de intercambio cultural y en los que se promueva el respeto y, por cierto, la diversidad. Participan los estudiantes internacionales que nos visitan en el campus y participan también los estudiantes nacionales con una sensibilidad intercultural poderosa. Aquí en imágenes observamos dos actividades que fueron bastante exitosas, realizadas durante el segundo semestre del 2019. En la primera, en la imagen de la izquierda, tuvimos un conversatorio sobre derechos humanos entre estudiantes nacionales e internacionales, en que nos apoyó también la unidad correspondiente, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. En la foto derecha tenemos un conversatorio que resultó también particularmente provechoso entre estudiantes nacionales, internacionales y con el embajador del Reino de los Países Bajos. Y hemos reconvertido también, como todo el resto de la universidad, a este grupo de USACH Sin Frontera en actividades que han sido de tipo online. Por ejemplo, hemos realizado un conversatorio sobre interculturalidad en idiomas con una académica, la académica Janet Pacheco, que nos expuso sobre cultura quechua y cómo los estudiantes internacionales y nacionales se descubrieron como personas que utilizan ese elemento intercultural en la comunicación diaria, conociendo las palabras quechuas más frecuentes. También tuvimos un conversatorio sobre la situación política en Chile, en que fue realizado por la doctora Pamela Figueroa, en la cual se sumaron personas externas al campus, internas del campus, estudiantes, extranjeros, nacionales, y otro tipo de actividades como una despedida para los estudiantes internacionales, o la cocina, haciendo una receta online, cocinando un platillo extranjero, que eran los brigadeiros, un platillo extranjero entre estudiantes nacionales e internacionales. Por tanto, podemos generar distintas alternativas, distintas posibilidades también a través de la digitalización y la incorporación de personas con un background diferente y diverso. Les agradezco desde ya que se hayan sumado a la práctica. Vamos a revisar a través de la guía práctica número 2, que van a recibir en sus correos electrónicos durante esta tarde, la pregunta de cómo preparar ciudadanos y ciudadanas globales, respondiendo en base a los mecanismos de internalización del currículum y, por cierto, también en respecto a resultados de aprendizaje que ustedes deberían considerar, esperar y esperables en base a la incorporación de elementos de interculturalidad. En esa guía van a poder revisar con mayor detalle ese material. Tanto la presentación de Lucía como la que acabo de pasar va a quedar disponible también para ustedes esta tarde, a fin de que puedan revisarlas con mayor detalle si así lo determinan. Les agradezco la fijación, les agradezco también que se hayan sumado a esta alternativa, y Anu nos va a guiar lo que resta de la sesión. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a ti, Fernando. Ya hemos visto algunas preguntas muy interesantes que nos están dejando los profesores. Yo estoy tratando de anotar los que más se repiten, digamos, en algunos temas para poder abarcarlos al final de la sesión. Nos queda una sección pendiente en que nosotros hemos invitado a una profesora, como bien les mencionaba, de la Facultad de Humanidades, que ha implementado ya algunos de estos mecanismos que hemos mostrado. Entonces quisiéramos compartir con ustedes su experiencia, aunque lamentablemente ella tuvo que grabar el video porque viene en este mismo momento volando desde Estados Unidos a Chile. Así que si tienen alguna pregunta particularmente a ella, también lo vamos a tomar y lo vamos a canalizar, digamos, posteriormente para que ella los pueda responder en otro momento. Así que les voy a compartir ahora en pantalla el video. Y también, igual, como dije, si tienen alguna pregunta al respecto para la profesora, nosotros podemos recabar las preguntas y en otra instancia les vamos a canalizar las respuestas de la profesora. Les dejo entonces con Raquel Rubio, que es académica, profesora e integrante del departamento de la carrera de Lingüística Aplicada. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este webinar para compartir mi experiencia didáctica que realizamos con un grupo de estudiantes chilenos y japoneses durante el primer semestre del año 2017. Esta experiencia consistió en poner en práctica el aprendizaje por proyectos mediante la interacción virtual en tándem entre este grupo de estudiantes chilenos y japoneses. El grupo de estudiantes chilenos con el que trabajamos pertenecía al tercer año de la carrera de Lingüística Aplicada a la Traducción, mención japonés. Fue el curso de lengua japonesa, en el que hay 20 estudiantes y 3 profesores que les habla, un profesor japonés y un profesor chileno. En el caso del grupo japonés se trataba de 8 estudiantes de la asignatura de español como lengua extranjera, de tercer año también, y el curso estaba a cargo de una profesora japonesa que imparte la asignatura. Ambos grupos tenían un conocimiento básico de la lengua extranjera que estaban tratando y decidimos llevar a cabo este proyecto. ¿En qué consistió? Bueno, en primer lugar les acabo de decir que era una interacción virtual. Primero porque están en países distintos los estudiantes y teniendo en cuenta que la diferencia horaria entre España y Japón es de 12 horas, tuvimos que buscar una plataforma en la que se pudiera llevar a cabo la interacción. Esta plataforma o esta aplicación fue la aplicación Slack, no sé si la conocen, en ese momento esta aplicación no era tan famosa. Les voy a mostrar un poco cómo se ve esta aplicación. Ahí está. Bueno, como pueden ver, se puede hacer reuniones con un gran número de participantes, se puede hacer sus reuniones para que trabajen en grupo los estudiantes, se pueden intercambiar y subir diferentes tipos de archivos, tanto de texto como de visuales, y todo queda grabado y se puede volver a revisar. Así que trabajamos con esta aplicación que además se podía descargar en cualquier tipo de dispositivo, incluido el celular, que fue el medio que utilizaron todos los estudiantes para el trabajo. Siguiendo con esto, lo que hicimos fue separar los cursos en grupos. Hicimos 4 grupos en cada curso. En el caso de los estudiantes chilenos eran 4 grupos de 5 estudiantes. En el caso de los japoneses eran 4 grupos de 2 estudiantes. Y a cada grupo de estudiantes chilenos le correspondió el trabajo con un grupo de estudiantes japoneses. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que desarrollar un proyecto final. En el caso de los estudiantes estudiantes chilenos con el que trabajaba. Para desarrollar estos proyectos finales se fueron haciendo otras pequeñas tareas encaminadas a ayudarles. La primera de ellas fue la presentación, diferentes actividades de presentación y toma de contacto de los miembros del grupo para conocerse mejor, poder empezar a trabajar. Después, en el caso de los estudiantes de Chile, desarrollaron la entrevista que realizarían a los estudiantes chilenos para saber sobre sus necesidades e intereses en el viaje. Finalmente, analizarían la información recibida y buscarían la información necesaria para elaborar el video y el folleto requerido. En el caso de los estudiantes japoneses, tuvieron diferentes instancias en las que conversaron sobre temas culturales para poder recopilar la información y finalmente también elaborar el video que les era requerido.
La lengua que utilizaron los estudiantes chilenos era el japonés para el trabajo y en el caso de los japoneses era el español. Hubo diferentes instancias de retroalimentación que les pedimos dejaran reflejadas en el chat de la aplicación para poder ir viendo cómo interactuaban. Y finalmente, ¿cómo se evaluó este proyecto? Bueno, se evaluó con pautas, rúbricas que se fueron realizando para cada una de las tareas entregables, las cuales fueron elaboradas también en conjunto con los estudiantes y con la participación de 3 agentes. Por un lado, los profesores a cargo de la asignatura, por otro lado, los pares estudiantes de la lengua en aprendizaje, es decir, en el caso de los chilenos, los trabajos fueron evaluados por los estudiantes japoneses y en el caso de los japoneses por los chilenos. Y también con la autoevaluación que se le fue pasando a lo largo de cada una de estas tareas a los propios estudiantes para reflexionar sobre su actuación y participación y progreso a lo largo del proyecto. Me gustaría ahora también compartir con ustedes, no tengo tiempo para mostrarles los videos, pero al menos algunos folletos, los folletos del grupo de los estudiantes chilenos, mientras les comento cuál fue la valoración que hicieron los estudiantes de este proyecto. Bien, los estudiantes del proyecto valoran, ahí están los vídeos, perdón, los folletos. Valoran como positivo, primero, el haber sido capaces de comunicarse por primera vez con un japonés. El hecho de hablar no solamente de los temas requeridos, sino también de temas cotidianos, y en este sentido, para ellos es positivo que su interlocutor fuera un joven, fueran jóvenes estudiantes como ellos. También el hecho de aprender no solamente léxico y gramática y aspectos culturales, sino otros aspectos necesarios para la comunicación que ellos definieron como aspectos de la interacción y el diálogo. El hecho de aprender no solamente temas culturales sobre la cultura meta, sino tener que reflexionar, cuestionarse y también en algunos casos aprender sobre su propia cultura y cómo presentarla y cómo se ve en otro lugar. También valoraron el trabajar en grupo. Al principio algunos destacan que fue difícil y luego valoran el hecho de poder haber tenido en cuenta y haber desarrollado tareas de organización, distribución de tareas, colaboración en equipo, tolerancia. Valoran también el hecho de que al tener una retroalimentación de sus pares, estudiantes, esto bajó la ansiedad, mitigó la ansiedad a la hora de presentar los productos y también aumentó la confianza en el trabajo realizado. Valoran el hecho de que se les hiciera conscientes de cómo era su participación y su progreso a lo largo del proyecto. Por otro lado, también destacan aspectos para mejorar, como son, bueno, ellos hubiesen querido que la comunicación hubiese sido en tiempo real, destacan que hubiera podido ser más participativa, fluida, directa, espontánea. El hecho de que había pocos participantes japoneses sería algo a considerar también como negativo. Algunas tareas les requirieron un tiempo extra al de las clases, lo cual les complicó. Y todos señalaron que en principio, cuando supieron de cómo iba a ser este proyecto, este curso, sintieron poco entusiasmo, poca esperanza, se sintieron perdidos, no sabían qué iba a pasar, pensaron que no iban a aprender nada, que iban a hacer, que no iba a funcionar. Pero poco a poco, en la medida que fueron comenzando las actividades, comenzando a entrar en la didáctica y en el ritmo del proyecto, y sobre todo empezando a ver que podían comunicarse y podían conseguir pequeños logros que antes no eran capaces, esto fue aumentando su confianza y se empezaron a sentir mejor. Y finalmente, todos valoraron este aspecto positivo del proyecto. Por último, para terminar, solamente darles un poco mi opinión, enlazando con el tema que nos convoca, y es que se nos exige en este mundo en el que estamos profesionales que sean creativos, que tengan iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, autogestión, que además se pueda mover en el mundo internacional, porque hoy en día ya todas las profesiones necesitan para desarrollarse del contacto con otros países, otras culturas, y si no vienen ellos, vamos nosotros, o al revés. Por lo tanto, si la universidad es el estadio donde tenemos que preparar profesionales, debemos contemplar estos aspectos. Estamos obligados a ellos, es innegable. Y la única manera de tener en cuenta, de contemplarlos y de prepararnos, es experimentándolos y jugando con ellos y poniéndonos a prueba en ello. Por lo tanto, para mí es indudable e innegable la necesidad de la internacionalización de la universidad en diferentes áreas y actividades, y con este testimonio lo que quiero decirles es que se puede hacer también en las aulas de clase,
con pequeñas experiencias, es solo un punto de partida para una profundización mayor. Les agradezco su tiempo por escucharme. Lamento no poder estar con ustedes en tiempo real para discutir mejor estos temas, pero si alguno de ustedes tiene interés en hacerlo o quiere, le agradezco que me escriba a mi correo electrónico que aparece ahí. Con gusto le contestaré. Gracias y que esté muy bien. Bueno, agradecemos a la profesora Raquel, que a pesar de que efectivamente no puede estar con nosotras, va a ser interesante en caso de que alguien quiera profundizar en este experimento que ella hizo, que resultó bastante positivo. Ahí tiene también sus datos de contacto por si quieren escribirla, y también si quieren, digamos, reflexionar acerca de algunos de estos elementos. He dejado en el chat ya el correo. Nosotros tenemos un correo que es internacional@usach.cl. Ahí podemos ir canalizando las solicitudes de ayuda, de orientación, en lo que ustedes necesiten. Bueno, habiendo concluido las 3 exposiciones, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Hay varias bien interesantes, de los cuales hay 2 pequeñas que quisiera acotar de mi punto de vista, porque tienen que ver directamente con el trabajo de la Oficina de Relaciones Internacionales, después con algunas preguntas que están específicamente para Lucía, y posteriormente hay una pregunta también que creo que puede responder bastante bien Fernando por la naturaleza de esas. En particular, hay una pregunta que dice cómo se conocen los convenios vigentes con otras universidades y además, por ejemplo, mallas curriculares para ver qué asignaturas, por ejemplo, podrían coordinar actividades conjuntas. Ese me parece una muy buena pregunta en el sentido de que es muy práctico, y yo les puedo dejar, de hecho, en el chat de abajo, yo les puedo dejar el link en nuestro sitio web. De hecho, les invito a que lo conozcan, a que bucean, a que se pasean por ahí, ya que tenemos, bueno, también el reglamento de movilidad estudiantil, que alguien lo preguntó, también está disponible en nuestro sitio, tanto como también está disponible descargable un Excel que contiene, de hecho acabo de pegarlo en el chat, el Excel que tiene todos los convenios que la Universidad de Santiago tiene vigente. Hay algunos que son especiales para algunas facultades, otros que son generales, que aplican para todas las disciplinas, y por ende ese lo puede dar una imagen, digamos, en primer plano, de con qué universidades trabajamos, con qué países estamos colaborando, y también mencionarle que en ese mismo sitio usted puede encontrar la forma, si usted colabora con algún colega internacional, pero eso no está formalizado y quisiera hacerlo, para desarrollar alguno de los mecanismos mencionados, también nos puede tocar la puerta. Nosotros, de hecho, como departamento estamos a cargo de la gestión de convenios internacionales y nacionales, y por ende, si usted quiere solicitar concretar algún convenio o una actividad en particular, nosotros le asesoramos en eso. Y bueno, la otra pregunta acerca de las mallas, eso es más particular. En ese caso, si tiene alguna universidad socia o un colega en particular con quien desea colaborar, ahí les recomendamos, bueno, nosotros podemos ahí ayudar en esa coordinación de solicitar a la contraparte cuáles son, digamos, de la disciplina en particular, cuál podría ser la asignatura, y ahí justamente nosotros apoyamos en la coordinación entre las pares para conseguir la información que ustedes necesitan, y podrían, digamos, eventualmente estudiar dónde están estas coincidencias. En muchas páginas web de universidades internacionales, que de hecho dentro del Excel de los convenios vienen los links, usted puede hacer clic para entrar al convenio y puede hacer clic para llegar a la página web de la universidad que está en convenio. A través de ahí muchas veces en otros países uno puede llegar al detalle de la asignatura o al menos de la malla. Entonces ahí los invitamos a que hagan ese ejercicio, y que pudieran eventualmente avisarnos si tienen algún, digamos, interés en particular. Otra consulta que quisiera acotar muy rápidamente es que la pregunta que dice, ¿se ha pensado en algún plan de fortalecimiento del idioma inglés para profesores y docentes? Es una pregunta que nos plantean bastante seguido y por ende efectivamente nosotros estamos trabajando en el diseño de un programa a través de esta misma metodología que Fernando y bueno, yo misma la semana pasada mencioné, que es CLIL, que trata de una metodología de aprendizaje activo que justamente busca la incorporación de elementos, no necesariamente del inglés, sino que busca la incorporación de otro idioma al español dentro de la asignatura, digamos, como tal, en distintos niveles. Y por ende contempla, digamos, una parte de desarrollo en inglés, en particular en este caso, porque nosotros colaboramos para esta metodología en particular con Canadá, con la Universidad de Dalhousie, que tiene una experiencia hace más de 3 años trabajando con la Universidad de Santiago, particularmente en la Facultad de Ingeniería. Entonces, más adelante le vamos a estar anunciando, pero durante el año 2021 vamos a tener un programa de capacitación específicamente enfocado en este tema. Así que ahí los invito a los interesados
a estar atento a nuestros, digamos, mecanismos de difusión, donde vamos a estar invitando, digamos, a participar en estas iniciativas en particular. Aparte, también tenemos, digamos, desarrollos de diseño de espacios de práctica para estudiantes, de un programa que estamos diseñando también para funcionarios, y otro que efectivamente es más enfocado en la parte curricular para docentes. Bueno, en esa misma línea voy a dejar ahora las preguntas que yo creo que eran competentes, al menos específicamente a la Oficina de Relaciones Internacionales. Y hay una pregunta que voy a dirigirla a la directora de la UNIE, a Lucía en este caso, que dice, déjame buscarla, que fue una de las primeras, que tiene mucho que ver con el contexto, que dice aquí: nuestra universidad acaba de salir de un paro académico gatillado por nuestros alumnos que duró 8 semanas. ¿Cómo la internacionalización del currículum podría ser parte del sello USACH en una comunidad entera ausente? En este escenario, hoy los docentes estamos muy complicados tratando de sacar adelante el currículum mínimo. ¿Cómo estos mecanismos pueden ser implementados en asignaturas que posean una asistencia promedio por debajo del 50%? Lucio, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, a mí esta pregunta me parece de total relevancia, porque creo que da cuenta precisamente de la perspectiva con la que deberíamos enfocar, en este caso, no solo la internacionalización del currículum, sino en términos generales, la formación en la Universidad de Santiago. Me parece relevante porque, más allá de la coyuntura, hoy da cuenta de un problema estructural en la universidad. Las paralizaciones no son ajenas a nuestra práctica, se han llegado a constituir en algo casi cotidiano de nuestro calendario académico, algo que yo creo que muchos de nosotros llega incluso a planificar, ¿verdad?, cuando precisamente organiza su semestre. Y a mí me parece que es una cuestión ineludible, que es una cuestión que hay que abordar, y yo creo que lo primero que deberíamos apuntar como docentes, como responsables de las asignaturas, es cuáles son las causas de esas paralizaciones, y desde ahí precisamente tratar de indagar, de resolver cuáles son los problemas o las demandas que hay detrás de eso, y qué posibilidades tenemos eventualmente nosotros de resolverla, y cómo esta experiencia puede convertirse también en una situación formativa. A mí me parece, por ejemplo, casi ineludible abordarlo cuando se vuelve a clases. ¿Qué pasa en mi asignatura? ¿Qué pasa la primera vez que tengo contacto con mi estudiante después de 5 semanas, después de 8 semanas de paralización? Como para saber qué pasó en ese tiempo, cuál fue la postura de los estudiantes ante la paralización, qué hicieron o qué no hicieron respecto a eso. Y a mí me parece que esto está súper relacionado en cualquier área, en cualquier asignatura, con el desarrollo del pensamiento crítico. Me parece que está súper desarrollado con la capacidad de dialogar, con la capacidad de llevar estos debates de relevancia social absolutamente imprescindible, ¿verdad?, a las aulas universitarias. Y a mí me parece que en ese sentido, con todos los problemas, ¿verdad?, que nos significan perder clases, tener menos semanas, a mí me parece que debería instalarse como una práctica, más allá de que esto se resuelva con diálogos entre las organizaciones estudiantiles y las autoridades. A mí me parece que en eso cada uno de los docentes también tenemos un rol que cumplir con nuestros estudiantes y hacer que esta sea una cuestión que se debata y se discuta en la sala de clase. Creo que eso permite, reitero, el desarrollo del pensamiento crítico, del diálogo, de la reflexión, y evidentemente una posibilidad de participación que son clave en el mundo de hoy día. Muchas gracias, Lucía.
Hay otra pregunta que tiene que ver un poco más con cómo efectivamente medir, tal vez, los elementos de internacionalización dentro del currículum, y dice así: ¿qué aspecto estratégico considera que es clave para que efectivamente la digitalización para la internacionalización incida positivamente en la apropiación de los conocimientos por parte del estudiante? Bien, yo creo que la incorporación de la digitalización para la internacionalización tiene que cumplir con unas cuestiones que también son fundamentales y clave en cualquier proceso de aprendizaje profundo. Y eso pasa por definir que la experiencia, en este caso de digitalización que implementemos, tenga relevancia y sea significativa para los estudiantes que la van a recibir. Y solo desde ahí asegurarnos que efectivamente haya esa apropiación del aprendizaje, que ese aprendizaje sea profundo. A mí me parece que en este caso particular debería tenerse especial cuidado en dar cuenta de realidades distintas, que permitan, por ejemplo, la comparación con la realidad chilena, con la experiencia formativa que se está teniendo, pero también eventualmente con la experiencia profesional que deberían estar desarrollando los estudiantes. Creo que en ese caso resulta muy pertinente que cuando existan esas experiencias de aprendizaje a distancia, ¿verdad?, o digitalizada, se recurra a estrategias o a modalidades como los estudios de caso, por ejemplo, o los aprendizajes basados en problemas, que son cuestiones que permiten el desarrollo de habilidades complejas. A eso apuntan, ¿verdad? Y que permitirían hacer análisis críticos también respecto a cómo se está resolviendo un tema, una problemática en algún lugar del mundo, y cómo esto se hace comparativamente en el caso de Chile. Creo que otra vía que podría ser muy significativa, muy interesante para el estudiantado y desde ahí permitir estos aprendizajes, sería la posibilidad de tener experiencias directamente con estudiantes de otras casas universitarias, que permitieran, por un lado, conocer cómo se está afrontando ahí la formación profesional en determinada disciplina, pero también organizar actividades en la línea de los paneles, los debates o los foros que permitieran dar lugar a discusiones nuevamente a partir de una problemática común, a partir de una situación problema, y que pudiera haber ese intercambio, ¿verdad? De una nacionalidad a otra, con realidades distintas, con perspectivas distintas, y que permitiera que de manera bidireccional pudieran desarrollarse ahí aprendizaje. Eso. Super, muchas gracias, Lucía. Hay algunas preguntas nuevas que han ido llegando que tienen que ver con la misma pregunta respecto a los convenios. Solo para prevenir alguna confusión al respecto, cuando usted tiene algún interés en hacer alguna colaboración, como lo acaba de mencionar Lucía, con interacción en el aula, estás buscando con qué socio o con qué otra universidad yo podía trabajar, que puede ser hispanohablante o de otro idioma por el estilo, puede ser a la región, de España, donde sea. Es interesante ahí mencionar que no siempre es necesario que haya un convenio interinstitucional por detrás. Si usted, por ejemplo, como bien decía, lleva años trabajando con algún colega internacional, nosotros podemos apoyarle a usted a formalizar ese vínculo y encajarlo, digamos, para que la actividad dentro del currículum quede, digamos, apoyado y formalizado institucionalmente. Por ende, no quiero que se cierren, digamos, solamente y únicamente esa lista, ya que nosotros sabemos, como bien decía, otra pregunta, que hay mucha actividad científica, pasa efectivamente a nivel internacional, y ahí es donde hablamos justamente del mecanismo de cómo articulamos la investigación con la docencia. Y ahí efectivamente muchas veces encontramos oportunidades de incorporar ese elemento y expresarlo, digamos, más explícitamente hacia el estudiante también.
Hay una pregunta relacionada a eso mismo, que bueno, hay una pregunta que le voy a direccionar a Fernando, pero hay otra que, de hecho, Fernando tiene ahí algunos mecanismos que él puede compartir con profesores que le interesa profundizar más en este tema, pero se pregunta también cómo se pueden desarrollar, por ejemplo, o medir el desarrollo de la competencia intercultural. Bueno, nosotros ahí contamos con un instrumento especial que podemos enviarles si es que les interesa, donde efectivamente usted puede medir al inicio de su clase y al término de la actividad o de, digamos, el semestre, donde puede medir el inicio y el fin, digamos, de cómo ha sido el desarrollo de esta competencia. Por ende, también mencionarles que más allá de que no podemos profundizar en ese tema en particular, existen, digamos, rúbricas, modelos, resultados de aprendizaje que se pueden medir según lo que ustedes definen en su propia disciplina, porque efectivamente depende mucho qué disciplina usted imparte y de qué manera eso va. En esa misma línea tenemos una pregunta que lo voy a hacer a Fernando, en este caso, que dice, en mi caso yo imparto clases de química orgánica a nivel estructural, atómico, etc. Me cuesta ver cómo implementar algunos de estos mecanismos en mis clases. Gracias, Anuk. Comparto la pregunta porque cuando nos iniciamos en esta ruta de internacionalización del currículum, una de las primeras preguntas que surgió era precisamente cómo lo hacemos en determinadas asignaturas, cómo lo hacemos en la asignatura A, en la asignatura B, en la asignatura C, que son particularmente distintas y cada una con una naturaleza única. Se me ocurre, por ejemplo, para lo que el profesor o la profesora pregunta, incorporar elementos o la metodología como la metodología COIL de aprendizaje colaborativo online internacional, que nos permitiría, por ejemplo, voy a hacer una hipótesis rápida respecto a ese caso de una asignatura de química inorgánica u orgánica como pregunta. Nos alianzamos, nos ponemos en vínculo con un par internacional, un profesor que hace una asignatura similar, no o con el mismo nombre en otra institución. Y nos ponemos de acuerdo con ese profesor previamente a desarrollar el curso para tomar ciertos acuerdos. Por ejemplo, la unidad de, yo no soy experto en química, voy a decir una cosa loca, la unidad del átomo. Vamos a trabajarla en conjunto, exclusivamente esa unidad. Y esa sección podría ser un 5 a un 15% generalmente como mínimo de la asignatura total que tenemos, que se llama química orgánica o inorgánica. Y con este profesor nos vamos a poner de acuerdo respecto a que yo, académico de la Universidad de Santiago, voy a dar una clase exclusiva para los estudiantes de la universidad, pongamos un ejemplo, la Universidad de Barcelona, que se une a nosotros. Y este académico, socio, conocido nuestro de antes, o que lo vamos a conocer exclusivamente para este programa COEL, va a hacer una clase para los estudiantes de nuestra universidad. Y luego, acordado previamente, vamos a pedirle a los estudiantes que elaboren un informe conjunto respecto al contenido que se trató en la clase, con algún objetivo de aprendizaje determinado, que son, por cierto, no diferentes a los que podemos tener en un curso no internacionalizado. La diferencia está en que ese informe, o ese informe de laboratorio, o ese trabajo final, el estudiante lo va a poder desarrollar en sus tiempos, utilizando el mecanismo de digitalización para la internacionalización, lo va a poder desarrollar en conjunto con los estudiantes de esa universidad. Por ejemplo, se van a reunir en sus tiempos, bajo sus lógicas, con un grupo de estudiantes de la Universidad de Barcelona y van a tener que desarrollar el informe. Por ejemplo, si nos unimos a una universidad angloparlante o francoparlante, lusoparlante, según lo que implique el interés del curso, los estudiantes además van a tener que incorporar el mecanismo de incorporación de un idioma distinto al español para la realización de lo curricular o lo que propiamente tal tiene esa asignatura. Por tanto, no pensemos que una asignatura que es de ciencias duras o de los cursos iniciales de formación pueda quedar excluido de incorporar elementos internacionales. Se me ocurre en primera instancia la incorporación de un curso COIL
como fuente de apoyo, pero podemos buscar alternativas de cotutela de un estudiante que quiere profundizar sus estudios respecto a la enseñanza de esa disciplina, o podemos incorporar elementos de estudios comparados de bibliografía que se ha desarrollado, por ejemplo, en Oriente o en Occidente. Por lo tanto, cualquiera de los 6 mecanismos de internacionalización del currículum podemos incorporarlo en alguna dimensión, sea el curso completamente hecho bajo ese mecanismo o un fragmento. Por lo tanto, no nos quedemos con temor de cualquier curso poderlo internacionalizar. Si alguno de ustedes tiene ese interés, por favor, comuníquense con nosotros al correo que puso Anouk en el chat, a internacional@usach.cl, o a nuestros correos individuales, el de Anouk y el mío están abiertos también para recibir esas consultas. Así que los podemos ayudar y vamos a aprender en conjunto. Nosotros también estamos aprendiendo respecto a esta área. Es un área no nueva en el resto particularmente en Europa y Estados Unidos o los países angloparlantes, pero sí nueva para nosotros latinoamericanos, y es un desafío poder aprender y ayudarnos mutuamente, colaborativamente, como se llaman los programas en este sentido. Así que abierta la invitación. Muchas gracias, Fernando. Y agrego que la próxima sesión, de hecho, voy a adelantar un poquito, vamos a tener, de hecho, una invitada de México, ya que COIL, que es esta metodología, no se confunde con CLIL, yo sé que se parece, pero estos cursos virtuales colaborativos están siendo implementados hace más o menos 10 años en Colombia y México, como experiencia regional latinoamericana. Es por eso que nosotros hemos invitado para la próxima sesión a Brenda García, ella es coordinadora de internacionalización en casa, en la Universidad de Monterrey. Ahí justamente utilizan la metodología de COEL, de enseñanza virtual colaborativa, hace varios años, donde varios profesores efectivamente dentro de sus asignaturas tienen ciertos, aspectos donde ellos definen que van a hacer esta interacción que justamente provoque la movilidad o el intercambio virtual, para decirlo de una forma, ya que efectivamente se logra crear un espacio de desarrollo de competencias que se asimilan, digamos, a la situación que pudiéramos tener de forma presencial. Y es más, yo quisiera estresar ahí que cuando son estos ambientes en que efectivamente como Universidad de Santiago y como docente USACH tenemos más control sobre efectivamente los resultados de aprendizaje, incluso es más favorable que en algunas instancias que la movilidad física cuando un estudiante va de intercambio, por ejemplo, en el sentido de que efectivamente nosotros vamos a saber y poder analizar y evaluar de qué manera los estudiantes hayan tenido, digamos, un aprendizaje respecto a lo intercultural, digamos, al trabajo en equipo diverso y todos los otros valores que ustedes mencionaron al principio cuando hicimos el ejercicio del Mentimeter. Así que eso, digamos, lo dejamos como reflexión e invitación también para la próxima sesión, que por cierto es en colaboración con el Consejo de Rectores de Chile, así que ahí vamos a contar con muchos más docentes también de otras instituciones para que puedan intercambiar ideas y propuestas. Mira, hay otra consulta que es bastante recurrente, que lo voy a direccionar en este caso a Lucía, que tiene que ver con el rendimiento de estudiantes en entornos virtuales y cómo podamos, digamos, trabajar alguna propuesta para que los estudiantes no se queden atrás. ¿Qué hacemos con los estudiantes, digamos, que a lo mejor tienen problemas con la conectividad, que se pueden perder, digamos, de ciertas experiencias, y cómo eso también se conecta con esto de la internacionalización, que yo creo que se combina un poco con la pregunta que mencionamos anteriormente. Así que, Lucía, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, también me parece una pregunta muy relevante porque nos lleva a un tema que en todo este escenario no podemos nunca perder de vista, y es que el centro de todo esta perspectiva, de estos procesos de enseñanza, son los estudiantes. Nuestro foco principal son ellos, es la formación que le estamos dando, y por lo tanto nuestra preocupación e interés no debe nunca perderse de eso. Y efectivamente, en este escenario, una cuestión que a todos nos ha preocupado mucho, en este escenario forzado en el que estamos de docencia virtual ya por varios meses, una pregunta que ha surgido mucho, ¿verdad?, es ¿qué está pasando con los aprendizajes? Si esto
realmente están ocurriendo o no. Yo creo que en este escenario esa ha sido una pregunta difícil de entender. Cada uno de nosotros está tratando de dilucidar en sus clases si esto efectivamente ocurre, pero el escenario ha sido de tal emergencia que yo creo que, y nos ha pillado a todos en una situación tan de sorpresa, ¿no? Que en la mayoría de los casos tuvimos que adaptar lo que habíamos planificado para un escenario presencial a una situación virtual, que es muy posible que ahí hayan pasado muchos baches o muchas situaciones que no logramos resolver. Sin embargo, mi percepción es que en eso se ha ido obligatoriamente, pero se ha ido avanzando. Yo creo que cada uno de nosotros seguramente hoy día está haciendo clases muy distintas a las que hizo a principios de abril, cuando recién comenzamos con esta modalidad. Y yo creo que también nuestros estudiantes están aprendiendo a responder de manera distinta. Hay muchas condiciones que hay que asegurar. Y recuerden, a propósito de la primera pregunta, por ahí venía una de las primeras demandas del paro, ¿verdad? ¿Cómo aseguramos las condiciones materiales para que los estudiantes puedan formarse en este nuevo escenario? Pero cuando estamos hablando del caso de la internacionalización del currículum o de la internacionalización en casa, yo creo, no sé si ustedes lo comparten conmigo, pero yo creo que necesariamente estamos hablando de un proceso. No es algo que va a cambiar de un día para otro. La universidad lo está empezando a instalar como política. Y cada uno de nosotros, en la medida que vaya incorporando eso, tendrá que ser en términos paulatinos, ¿verdad? A la medida que nosotros vayamos resolviendo cómo enseñar en esa modalidad, pero que también nuestros estudiantes se vayan adaptando. Ahí, por ejemplo, me hace mucho sentido lo que decía Fernando recién, ¿no? Antes de pensar en una asignatura totalmente en perspectiva de internacionalización o totalmente en modalidad virtual, ¿verdad? Seguramente lo haremos con algunas unidades, con algunas temáticas, que vayan permitiendo que para el otro semestre yo como docente esté más sólida en esa situación, que seguramente haya establecido lazos también más arraigados con mi colega de otra latitud con el cual voy a trabajar de manera conjunta. Y seguramente también esto se empieza a instalar como una cultura y como una experiencia para los estudiantes, que se los transmiten de una generación a otra. En definitiva, esto es una innovación, y las innovaciones nunca son fáciles de instalar. Yo lo pienso en mi propia experiencia en la carrera donde hago clases, ¿no? Cuando cambiamos la modalidad de prácticas a los futuros profesores de historia y ciencias sociales. Y eso tuvo resistencia porque era nuevo, porque no se entendía, porque tampoco lo entendían mucho en los establecimientos educacionales, pero hoy día es parte de nuestro vocabulario habitual, está absolutamente arraigado y fluye con mucha más naturalidad, ¿no? Pero para eso tuvieron que pasar algunos semestres, algunas generaciones y algunos ajustes, hay que decirlo, ¿no? Uno tiene una idea, uno cree cómo pueden funcionar las cosas, pero no es hasta cuando las pone en práctica que efectivamente puede afirmar si esto está funcionando o no, y a partir de los diagnósticos que haga, hacerle los cambios para que resulte mejor. Eso. Muchas gracias, Lucía. Yo efectivamente creo que hay que sincerar que este es un proceso que está recién empezando el camino, como dice Lucía, la política de internacionalización de hecho está proyectado a 10 años, o sea, estamos apenas en el primer año, y ahí la concientización es importante, las expectativas que claramente con iniciativas como esta, como el ciclo de formación para docentes, busca justamente entregar un acercamiento a de qué estamos hablando, cómo puede funcionar, y esto finalmente es una especie de relación que estamos partiendo con ustedes en ir acompañándolos en la implementación de ciertas innovaciones, y es un proceso de aprendizaje también para la propia institución.
ir viendo efectivamente cuáles son las cosas que van funcionando bien y qué cosas se acoplan al modelo que está trabajando la Universidad de Santiago. Hay una última pregunta que voy a responder muy breve porque estamos en el tiempo también. Mire, yo acabo de dejarles en el chat, de hecho, el link a la información que está en nuestro sitio sobre la movilidad académica. Yo vi varios profesores que consultaban cuáles son las oportunidades, qué manera, digamos, ellos pudieran acceder a esa información. Hay oportunidades tanto para académicos que son por hora como de planta, esa también fue una pregunta, así que ahí nos pueden escribir cualquier duda también por email, pero en general las oportunidades de movilidad docente, bueno, como bien saben, están suspendidas por este año por el tema COVID. Aún así, la movilidad académica también, en cuanto hablamos de la movilidad estudiantil, también tiene componentes que son virtuales y que se pueden realizar, digamos, mientras tanto en este año, no es que queden paralizados. Así que ahí también, si hay interés particular, también siéntanse libres de escribirnos a international@usach.cl y ahí podemos contactarlo específicamente con nuestra coordinadora de movilidad docente, por ejemplo, para que pueda conocer los programas, pero también las otras alternativas que estamos desarrollando hoy en día en cuanto a la internacionalización en casa. Así que, bueno, para terminar, quiero agradecer muy brevemente a Fernando y a Lucía. No sé si ellos quieren agregar algo al final antes de que vayamos cerrando. Yo creo que Fernando está levantando la mano. Sí, aprovecho de agradecer la presentación de Lucía, la participación de los profesores y profesoras, pero me sumo también a lo que Anup dice respecto a mi primera sección de coordinación en el Departamento de Relaciones Internacionales, de que nosotros tenemos suspendida por razón sanitaria y acorde a lo que está ocurriendo en el país y el resto del mundo, la movilidad entrante de estudiantes, y también ha estado suspendido durante este semestre la salida de estudiantes. Por lo tanto, en el caso que a mí compete, los dejo también invitados de que si tienen socios o estudiantes que han manifestado interés por realizar pasantías de tipo virtual durante este semestre, es decir, colaboraciones de pesquisas de investigación o cooperación, intercambio de flujos de información para trabajos de titulación, etcétera, la diversidad que nos permite la docencia internacional, se comunique con nosotros para que podamos dejar registrados y apoyarlos respecto a esas llegadas virtuales de estudiantes a trabajo cooperativo con ustedes. Así que también dejo abierta esa invitación. Están nuestros correos abiertos para regularizar aquello. Así que muchas gracias de mi parte. Que tengan buena tarde. Gracias. No sé si Lucía desea agregar alguna palabra final. Solo despedirme, darles las gracias por la participación. Yo creo que estamos iniciando un proceso muy interesante y estamos aprendiendo todos de esto. Espero verlos en 2 semanas. Super. Sí, efectivamente, yo quiero recordarles que en 2 semanas más tenemos la siguiente sesión con la profesora que nos va a compartir su experiencia de México, así que también ojalá que lo pueden dejar reservado. Como siempre, le vamos a estar mandando la información el día de hoy o mañana último de la guía que nuevamente tenemos, que va a ser un insumo interesante para que puedan revisar qué resultado de aprendizaje puedo esperar, de qué manera puedo implementar actividades que se relacionen con eso dentro de mi disciplina. Y también durante la semana le vamos a mandar una segunda guía que es por los mecanismos, que como vimos harto material el día de hoy, lo hemos dividido en 2, así que le vamos a estar molestando vía correo electrónico, ahí le vamos a mandar los insumos, y también, como dije, bueno, vamos a mandarles el nuevo link de la siguiente sesión durante la próxima semana. Así que agradezco su participación, digamos, la motivación de sumarse a todo este importante desafío, que nos deja de ser, digamos, importante la energía y la emoción que le tenemos que poner, sobre todo en las condiciones en las que estamos trabajando. Así que, y nuevamente reitero también nuestro gran agradecimiento al TRI, particularmente a la UNIE, por esta colaboración tan importante para poder hacer que se puedan implementar, digamos, de manera coordinada, a nivel estratégica, digamos, en la Universidad de Santiago, estos elementos de internacionalización. Así que muchas gracias y nos vemos en 2 semanas más.